pero gracias a Dios primeramente que nos ha dado la oportunidad y gracias a Dios que me ha dado a mí la oportunidad también, ¿verdad? De exponer el estudio esta tarde, ¿verdad? Y también al hermano Jesús, gracias por la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros que le ayudamos a él a compartir pues la palabra del Señor. El título de esta lección, hermanos, de esta tarde o de esta noche, el título de esta lección es simplemente el Evangelio. Y esta lección, hermanos, es para aquellas personas, ¿verdad?, que piensan que quizás deben de estudiar mucho o pasar mucho tiempo, ¿verdad?, por meses o años estudiando para poder obedecer el Evangelio. O sea que hay personas que piensan que deben de estudiar bastante o deben de leer toda la Biblia antes de estar listos para entregarse al Señor. Pero sabemos que la verdad no es así. También, ¿verdad?, el propósito de esta lección, el propósito nuestro principal debe de ser la evangelización. Y la evangelización, ¿verdad?, es bien importante porque en la evangelización nosotros debemos de enseñar el evangelio. O sea que nosotros primeramente, los siervos del Señor, primeramente debemos de conocer verdaderamente el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha confusión en la iglesia y fuera de la iglesia sobre este tema, sobre el significado del verdadero evangelio. ¿Qué es el evangelio? O sea que nosotros debemos de tener en mente, en nuestra mente debemos tener muy claro qué es el evangelio, saber exactamente qué es el evangelio y así completamente seguros nosotros de qué significa el evangelio, entonces nosotros podemos transmitir esta enseñanza a otras personas que todavía no conocen o que todavía ignoran la verdad de Dios. Porque nosotros, esa es la comisión que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio. Entonces nosotros debemos de tener en mente que esa es una comisión grande que tenemos y entonces nosotros debemos de tener en nuestra mente saber qué es el evangelio. Agarrando como autoridad la Biblia, agarrando como autoridad la palabra del Señor. Él nos ha manifestado la autoridad en su Biblia, en su palabra. Entonces, nosotros cuando predicamos, nosotros tenemos la autoridad de Dios en su palabra. Entonces, basándonos en esa autoridad, nosotros debemos de predicar el evangelio. Recordemos y tengamos en mente, ¿verdad?, que el tema de esta lección es el evangelio, la obediencia al evangelio, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener en mente el compromiso como discípulos del Señor, como discípulos verdaderos de Cristo Jesús. Debemos tener en mente ese compromiso y el compromiso es de predicar el evangelio y claro, después de eso, ir enseñando otras enseñanzas que el Señor nos ha dejado para todos, para que todos las sepamos. Pero es muy importante, como acabo de decir, que nosotros tengamos bien en claro qué es la verdad, qué es el evangelio de Dios, cuál es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que enseñan que es necesario estudiar por meses o por años antes de obedecer el evangelio de Cristo Jesús, pero esto es falso. Esto es falso, ¿por qué? Porque la salvación no depende del estudio en sí, sino que depende de conocer la verdad, una verdad específica y de obedecer esa verdad para poder alcanzar la salvación del alma. Para que el individuo alcance la salvación del alma, él debe de conocer la verdad específica. Y no solamente conocerla, sino que también la debe de obedecer. Hay muchas personas que preguntan, ¿qué iglesia tiene la verdad? Pues para estas personas es esta lección también, ¿verdad? Porque en sí la verdad no la tiene un solo grupo,
no es un grupo, no es una iglesia el que tiene la verdad. La verdad, mi querido oyente, la tiene usted en la Biblia. Y voy a dar esta lección, hermanos, como que si estuviera hablando con un grupo que no son cristianos. Tengan eso en mente, que voy a dar esta lección como que estuviera con una persona o un grupo que no es cristiano, que no conoce la verdad, que no conoce qué es el Evangelio de Cristo. Entonces, ellos preguntan, muchas personas preguntan, ¿quién tiene la verdad? Bueno, la verdad, mi querido oyente, usted la tiene. Si usted tiene una Biblia en su mano, usted tiene la verdad. Y esa es una verdad que usted la puede conocer fácilmente, en poco tiempo, siempre y cuando alguien se la explique, alguien se la haga conocer por medio de la palabra del Señor. Hay que recordar que nuestro propósito o mi propósito no es condenar a nadie. No es ese el propósito del siervo del Señor cuando comparte la palabra del Señor, sino que es compartir el Evangelio. Eso es nuestra misión, compartir el Evangelio. Entonces, debemos de tener en mente que esta lección, ¿verdad?, se debe de dar despacio, con tiempo, con mucho tiempo, con mucha paciencia. Se debe de dar esta lección a estas personas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir preguntando a la persona que si está seguro que entiende los puntos por puntos de la lección que estamos enseñando. Si él tiene pregunta, nosotros se la tenemos que responder. Es muy importante que con tiempo adecuado enseñemos esta lección. No queremos impresionar a la persona con nuestra elocuencia. No queremos hacer eso, sino que queremos que la persona entienda, que esté seguro de que lo que está escuchando es la verdad, es el Evangelio del Señor. Eso es lo importante, que él entienda lo que significa el Evangelio. En esta lección, en este momento, yo voy a ir corrido, pero nosotros cuando tengamos la oportunidad, uno de ustedes, cuando tengan la oportunidad de dar esta lección a una persona o a un grupo, la den despacio, con tiempo, para que la persona entienda verdaderamente y así, preguntando y respondiendo las preguntas, entonces esta persona se va a convencer con la ayuda del Señor y así de esa manera, entonces esta persona va a conocer la verdad de Dios. Ahora bien, entonces, el primer punto que vamos a ver aquí en esta lección es la necesidad de conocer la verdad de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, Juan 8, 31 al 34, dice el texto. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí encontramos una gran promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dice: sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La otra promesa que Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Él dice que todo hombre ha cometido pecado. Todo hombre ha cometido pecado. Y Él está prometiendo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, que nosotros, por haber pecado, todos estamos nosotros separados del Señor. Estamos alejados del Señor. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Porque no sabemos
¿Cuál es esa verdad que hará libre al hombre pecador? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, eso nos debe de hacer comprender que necesitamos ser librados del pecado, de la esclavitud del pecado. Necesitamos ser libres de esa esclavitud en la que estamos en este momento, y hay solamente algo que tiene poder para poder librar al hombre de esta esclavitud, y esa es la verdad de Dios. Necesitamos ser librados y solamente la verdad de Dios tiene el poder de hacer esta liberación. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Eso es lo que dice el Señor. Nosotros necesitamos ser libertados del pecado y necesitamos saber, comprender que esta esclavitud del pecado es serio. Es muy serio. Porque como estos religiosos, a estos judíos que el Señor le estaba hablando, ellos dicen, jamás hemos sido esclavos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Estos religiosos judíos con quien el Señor estaba hablando conocían la ley de Dios, conocían la palabra del Señor del Antiguo Testamento, conocían que al Dios verdadero, pero sin embargo ellos habían pecado, estaban separados de Dios y necesitan la verdad de Dios que los puede hacer libres, porque eran esclavos del pecado, aún conociendo al Señor. Eran pecadores como usted y como yo, antes de venir al Señor. Todos, dice el Señor, todos hemos cometido pecado. En 1 Juan, capítulo 3 y el versículo 4. La carta del apóstol Juan, 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjese lo que está diciendo aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le llamamos a aquellos hombres o aquellas personas que infringen la ley terrenal? ¿Cómo se les llama a esas personas que infringen, que desobedecen la ley terrenal? Se les llama malhechores, criminales. Entonces, cuando miramos que el Señor dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, entonces si nosotros le llamamos criminales, malhechores, malas personas a estos que infringen la ley terrenal, entonces, ¿cuánto más se le va a llamar a aquellos que infringen la ley de Dios? También es un criminal espiritual, es un malhechor espiritual. Saber que soy pecador no me molesta tanto, porque todos sabemos que somos pecadores antes de venir al Señor. Pero que digan que yo soy un criminal, que digan que usted es un malhechor, que digan que usted es un hombre malo o una mujer mala, eso no nos agrada tanto, ¿verdad? Entonces, para que nosotros quedemos libres espiritualmente de ese pecado espiritual, de ser un criminal, de ser un malhechor espiritual, hay una verdad que nos puede libertar, y esa es la verdad de Dios. Solamente la verdad de Dios lo puede librar de esa esclavitud del pecado, de ese criminal espiritual que usted es. Y lo más duro es que como hemos pecado, dice el Señor que la paga del pecado es muerte.
Fíjese, en Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Entonces, quiere decir que si yo soy un criminal espiritual y no hago nada por salir de ese carácter que tengo, entonces yo estoy destinado a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todo pecado nos hace merecer la pena de muerte. Toda desobediencia en contra de nuestro Señor Jesucristo merece la pena capital, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el Señor Jesús dice en Juan capítulo 8 que podemos ser libres de ese pecado, cuando Él dice que nosotros podemos ser libertados de esa esclavitud, entonces nos damos cuenta que esa es una promesa maravillosa para el hombre pecador, para el hombre que no tiene ninguna esperanza, para el hombre que no tiene ningún camino bueno. Entonces, cuando el Señor dice que podemos ser libertados de esa esclavitud, debemos entender que es una promesa maravillosa que Él está haciendo para todos aquellos que quieran ser libertados del pecado. Y esa maravillosa promesa, esa liberación del pecado, solamente lo puede hacer la verdad. Porque Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿qué es la verdad? Debemos encontrar la verdad que nos va a libertar del pecado. Debemos encontrar esa verdad que está prometiendo el Señor Jesús de liberarnos, de darnos vida nueva. Ya no vamos a vivir esclavos del pecado, porque esta verdad, al conocerla y obedecerla, nos va a dar la libertad de esa esclavitud. Entonces, nosotros debemos de conocer la verdad. Acuérdese que dije que voy a dar este estudio como si estuviera con un grupo que no son cristianos. Entonces nosotros debemos de conocer la verdad. Usted debe de conocer la verdad. Ahora debemos se puede preguntar usted, entonces, ¿qué es la verdad? ¿De qué verdad está hablando el Señor Jesús? En Juan capítulo 17 y el versículo 17 tenemos algo de lo que es la verdad. Juan capítulo 17 y el versículo 17 es el texto. El Señor está orando y está orando por sus discípulos, y el Señor le dice a su Padre Celestial, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, nos podemos fijar bien que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, la verdad de Dios es la que liberta. La verdad de Dios, la palabra del Señor es la que usted y yo debemos de conocer para poder ser libertados del pecado. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, debemos de tener en cuenta que Él está hablando de la verdad, de algo específico. Porque fíjese que cuando Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Él no se está refiriendo a toda la Biblia. Él no quiere que conozcamos toda la Biblia para que nosotros podamos ser libertados del pecado. Él está hablando de algo específico. No se está refiriendo a toda la Biblia. Toda la Biblia contiene la verdad del Señor. Pero hay algo, una parte entre la Biblia que Él llama, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros debemos de conocer la verdad. Debemos de decirnos qué es la verdad. Debemos de conocer la verdad.
de la que Él está hablando para libertarnos del pecado. Vamos a ver unos textos en la Biblia, como acabo de decir, que toda la Biblia es verdad, pero no necesitamos conocer toda la Biblia para ser libertados del pecado, sino que solamente la verdad de la que está hablando el Señor Jesús. Vamos a empezar, voy a leer unos textos. El primero es Génesis 1:1. Génesis 1:1. El texto dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es palabra de Dios. Esto es verdad. La palabra del Señor nos enseña que Él creó los cielos y la tierra. ¿Es verdad eso? ¿Usted lo ha creído? ¿Usted cree que Dios hizo los cielos y la tierra? Eso es cierto. Lo creemos. Pero esa es la verdad que libera del pecado. Esa es la verdad de la cual el Señor Jesús está hablando en Juan 8. Déjeme decirle que no. No es la verdad de la que el Señor está hablando en Juan capítulo 8, 32. Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12. Génesis 7, 11 y 12 dice el texto: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Es verdad que hubo un diluvio sobre la faz de la tierra en el tiempo de Noé? ¿Es cierto? Y hemos creído esta verdad, que hubo ese diluvio en el tiempo de Noé. Claro que sí. Claro que es verdad. Pero ¿es esta la verdad que libra del pecado? Déjeme decirle que no. Allá en Éxodo 34 y el versículo 28 dice el texto. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Es verdad que Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra escritas por el Señor? ¿Hemos creído esa verdad? Claro que es verdad y la hemos creído, pero otra vez, ¿es esta la verdad que libra del pecado? Déjeme decirle que tampoco es. Así también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos enseña la palabra del Señor que el Señor hizo muchos milagros. Y nosotros hemos creído en esos milagros que el Señor hizo. Y mucha gente religiosa pone el énfasis en estos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Mateo 9, 27 al 31, dice el texto: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Es verdad que Cristo sanó muchos enfermos, que hizo muchos milagros cuando él estuvo aquí? ¿Usted ha creído eso? Yo lo he creído y creo que usted también. Es cierto que él hizo muchos milagros y nosotros hemos creído en esto. Pero ¿es esta la verdad que libra al hombre pecador? ¿Es esta la verdad de la que el Señor está hablando en Juan cuando él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? ¿Es esta verdad de que él hizo muchos milagros? Con solo que la persona crea, con solo que usted crea esto, ¿usted es libre del pecado?
¿Usted es libre de la esclavitud del pecado? Claro que no. Déjeme decirle que no es así. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es la verdad de la que Él está hablando? Ahora vamos a empezar, después de haber leído estos versículos de la Biblia que son verdad, pero que yo con seguridad le he dicho que no son los que libertan del pecado. Ahora vamos a empezar a encontrar textos que nos ayudan a encontrar la verdad de la que el Señor Jesús estaba hablando. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. 1 Pedro 1, 22 al 25. El texto dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Me voy a detener aquí. ¿Escuchó? O usted, si tiene la Biblia en su mano y buscó el texto de 1 Pedro 1, 22 al 25, ¿leyó estas palabras que yo acabo de leer? Que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí empezamos a encontrar la verdad de la que el Señor estaba diciendo. Estos hombres a los que Pedro les está hablando habían conocido la verdad, habían encontrado la verdad libertadora, pero no solo la conocieron, no solo supieron de esta verdad libertadora, sino que ellos la obedecieron. Él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y note el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta? Aquí empezamos a encontrar. El apóstol Pedro nos está ayudando a encontrar la verdad que liberta del pecado. Estos hombres eran esclavos del pecado, estos hombres eran pecadores, pero habían purificado, dice, sus almas cuando escucharon la verdad libertadora, cuando escucharon la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Cuando escucharon esta palabra, ellos la obedecieron y entonces sus almas, dice, fueron purificadas, fueron limpias, fueron limpiadas, fueron perdonadas. Entonces, ellos la obedecieron, dice, de corazón. Entonces, aquí podemos ver en palabras del apóstol Pedro, estamos empezando a ver que la palabra que liberta de la esclavitud del pecado es el Evangelio. Porque es el versículo 25, la última parte dice, pero voy a leer todo el versículo, pero la última parte dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, que según el apóstol Pedro, la verdad es el Evangelio. La verdad que puede libertar y salvar al hombre es el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 25. Así que el Evangelio, hermanos, y ya vamos a ver qué es el Evangelio, pero la palabra que liberta al hombre del pecado es el Evangelio.
Porque él dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No se vaya a confundir, no vaya a confundir el Evangelio con evangélicos. Los evangélicos es una asociación, son grupos religiosos. Ellos no tienen nada que ver con la salvación del alma. Ellos no tienen que ver, y ninguno tiene que ver con la salvación del alma. Aquí está hablando del Evangelio. No se vaya a confundir, o no vaya a confundir el Evangelio con evangélicos, porque no estamos hablando de evangélicos, estamos hablando del Evangelio, de la palabra de verdad que puede salvar al hombre pecador. Fíjese, el apóstol Pablo está confirmando lo que el apóstol Pedro está diciendo. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Efesios 1 y el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjese, el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el apóstol dice aquí en Efesios 1:13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad según el apóstol Pedro? En el versículo 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y el apóstol Pablo está confirmando aquí lo que dice el apóstol Pedro cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿En qué habían creído ellos? En la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Es el evangelio que les puede dar la salvación del alma, que les puede dar la libertad de esa esclavitud del pecado. Voy a leer todo el versículo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta que la palabra de verdad significa el evangelio. Y el evangelio es el único que puede salvar al hombre del pecado. El hombre no necesita conocer toda la Biblia. El hombre no necesita conocer o leer toda la Biblia. No, el hombre necesita conocer el evangelio de salvación. El evangelio, la palabra de verdad que habían escuchado estos de la iglesia en Efeso, y la habían escuchado, la habían aceptado, la habían obedecido, y a través de esa obediencia ellos habían sido libertados, ellos habían alcanzado la salvación. Yo no estoy dando definiendo la palabra evangelio, la palabra de Dios la está dando su definición. La Biblia define la verdad como el evangelio. Entonces, esta palabra, esta parte de la Biblia es la que toda persona necesita conocer. La verdad, no toda la Biblia, sino solamente la verdad. Hay personas, quizás ustedes han oído a personas o a ustedes les han dicho, pero a mí me han dicho, no, yo no estoy preparado para ser cristiano, yo no estoy preparado para bautizarme, yo necesito leer más, necesito estudiar más para para bautizarme. La Biblia no está enseñando eso. Usted debe conocer la verdad, y la verdad aquí definida como según el apóstol Pedro y el apóstol Pablo,
La palabra de verdad es el evangelio, y eso es lo que usted debe conocer, que ya vamos a ver qué es el evangelio. Ya vimos que la palabra de verdad es el evangelio. La palabra libertadora de la que el Señor Jesús estaba hablando es el evangelio. La palabra de verdad, la palabra de salvación, el evangelio de vuestra salvación, dice. Entonces, vamos a encontrar más información en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1:16. Yo sé que algunos mis hermanos, de los que están oyendo, algún amigo, también hasta se pueden poder de memoria este versículo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese las palabras del apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que se debe de conocer y creer, porque si no se cree y no hace lo que dice, pues entonces no va a poder ser salvo. Pero el apóstol así dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios que puede salvar al pecador es el evangelio. Y eso es lo que nosotros también debemos de enseñarle a las personas. Muchas personas creen que el evangelio es todo lo que Cristo enseñó y todo lo que los discípulos enseñaron. Muchas personas creen que el evangelio es toda la doctrina de los apóstoles o sea, la doctrina del Señor. Ellos creen que todo eso es el evangelio. No, el evangelio, el Nuevo Testamento contiene toda la doctrina de los apóstoles y todo lo que Cristo manda. El Nuevo Testamento contiene todo lo que Cristo manda y todas las enseñanzas del Señor. Pero todo esto no es el evangelio. Entonces, usted se puede preguntar, entonces, ¿qué es el evangelio? Porque el apóstol Pablo dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y yo les acabo de decir que no toda la Biblia, como muchas personas creen, como muchos cristianos piensan, que toda la Biblia es el evangelio. Y yo les acabo de decir que no. Entonces, ¿qué es el evangelio? El Nuevo Testamento contiene todas las enseñanzas del Señor, todo lo que Él quiere que nosotros practiquemos. Y yo le digo, y dice el apóstol que el evangelio de vuestra salvación, habían oído la palabra de verdad. Y ya vimos en el Antiguo Testamento y unos versículos en el Nuevo Testamento que todo lo que hizo el Señor es verdad, pero no es la verdad que liberta al pecado, la liberta del pecado, sino que dice el apóstol aquí que es el evangelio que ellos habían escuchado, lo obedecieron y ellos fueron libertados. Entonces, ¿qué es el evangelio? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4. Voy a leer el texto. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual,
Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Fíjese lo que dice el apóstol. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué habían oído estas personas? ¿Qué es lo que el apóstol les predicó? Dice que les predicó el evangelio. Les predicó la palabra de verdad, la palabra libertadora. Y en ese evangelio, en esa palabra de verdad, ellos la recibieron. Y esa palabra de verdad, ellos tenían que perseverar. Y esa palabra de verdad la tenían que retener para que ellos puedan alcanzar la salvación. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Esto es lo que él les predicó. Esto es lo que ellos habían oído de él. Porque primeramente, dice, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note bien, que Cristo murió. Este es el primer punto en el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo es el primer punto en el Evangelio. El hombre pecador, sin ninguna esperanza de ser libertado del pecado, porque no había ninguno que podía libertarlo del pecado. Entonces nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo a morir por nosotros. El Señor dejó toda su gloria, dejó todo lo que Él tenía y agarró carne. Y lo conocimos ahora nosotros por medio de su palabra. Él vino y sufrió tormento, sufrió hambre, sufrió tristeza, sufrió dolor, sufrió el terror del infierno, sufrió todo eso para poder librarnos del pecado. Así es que la muerte del Señor Jesucristo es el primer punto del Evangelio. Y Él fue sepultado, dice. Esto era necesario. La sepultura del Señor era necesario. Él fue sepultado completamente. Él estuvo en la tumba de verdad. No es como alguien pueda pensar que el Señor solamente se desmayó. No, el Señor murió y fue sepultado y estuvo allí en la oscuridad, sepultado. Pero esto era necesario. ¿Para qué? La sepultura del Señor es el segundo punto en el Evangelio. ¿Y esto era necesario para qué? Para que se diera el tercer punto. Y que resucitó, dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor Jesucristo es el tercer punto en el Evangelio. Pero allí, en la resurrección, Él está mostrando su poder. Él está mostrando su divinidad, que Él era Dios y tiene poder sobre la muerte. Y por eso Él resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros creemos. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que algún día Él va a resucitarnos a nosotros también. Entonces, este es el Evangelio, la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. La sepultura de Cristo, muerto en la tumba. La resurrección de Jesucristo, la resurrección corporal, demostró su divinidad y poder sobre la muerte y el Hades. El Evangelio es la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor. Esto no es algo que solo algunos pueden entender.
Esto no es algo que solamente algunos intelectuales pueden entender, no, todos lo podemos entender siempre y cuando nosotros tengamos nuestra mente y nuestro deseo de encontrar la verdad y así poder ser libertados del pecado. Así que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos el amor de Dios. El amor de Dios es mostrado a la humanidad por la muerte del Señor Jesucristo, por nosotros, que no teníamos esperanza, que no teníamos ninguna esperanza de poder ser libertados del pecado, de poder ser perdonados. Pero aquí viene el Señor Jesucristo y toma carne y vive entre nosotros y sufre por nosotros hasta entregar su vida y derramar su preciosa sangre por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para poder lograr esa bendición? Pero el amor de Dios es tan grande, el plan de Dios era tan maravilloso que mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. Y esto es lo que el apóstol dice que había predicado a estos hermanos en Corinto, y por medio de este evangelio que él había predicado y ellos escucharon, lo aceptaron y lo obedecieron, ellos habían alcanzado la salvación del alma. Pero recordemos que es necesario obedecer el evangelio para poder ser salvo. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro en el texto que leímos, cuando él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces eso significa, mi querido oyente, que usted no solamente necesita conocer la verdad, usted no solamente necesita conocer el evangelio. No es suficiente saber qué es el evangelio. No, usted necesita obedecer el evangelio. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Este es el punto que vamos a ver, la obediencia al evangelio. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. 2 Tesalonicenses capítulo 1, 6 al 9, dice el texto. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjese aquí lo que estamos leyendo. Aquí estamos viendo al Señor Jesús en su segunda venida, a levantar su iglesia, a levantar y estar con él todos aquellos que conocieron la verdad, que escucharon el evangelio y obedecieron el evangelio. Ahora, el Señor dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora están en pecado, ahora andan en pecado. Pero ¿cuál es la condición de estos hombres en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga? La condición de ellos, dice, va a ser de perdición. Ya están perdidos, pero allá será una perdición eterna. Allá estarán excluidos, dice, de la presencia del Señor. Estarán excluidos de la presencia del Señor eternamente. Hoy están en pecado, pero en aquel día, cuando el Señor venga, si murieron en esa condición de desobediencia, van a estar excluidos de la gloria
del Señor y de la gloria de su poder. No tendrán comunión con Él. No podrán ver al Señor porque estarán excluidos de la presencia de Dios. Por eso, Pedro ya nos enseñó que debemos obedecer la verdad. Y la verdad es, como ya estudiamos, el Evangelio del Señor. Y como ya estudiamos, que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces, pero estamos viendo la obediencia al Evangelio. Debemos de obedecer nosotros la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora viene otra pregunta. Si la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es el Evangelio, y yo estoy diciendo que debemos de obedecer el Evangelio, ¿cómo podemos obedecer esto? ¿Cómo lo podemos obedecer? No vamos a pensar que vamos a ir a Jerusalén y allá nos van a crucificar y allá nos van a enterrar y allá vamos a resucitar. No, no es eso. Pero el Señor dice aquí, en el texto que leímos de 2 Tesalonicenses, que va a venir y va a pagar con retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no obedecieron la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos obedecer esto nosotros ahora en día? Mire lo que dice en Romanos 6, 17 y 18. Porque no nos van a crucificar en Jerusalén. Pero mire lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estas personas estaban en la misma condición que los judíos a quienes Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estos hombres, como los judíos de aquel tiempo del Señor, eran esclavos del pecado, pero dice que habían sido libertados. ¿Por qué? Porque habían obedecido de corazón, dice, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que ellos habían obedecido a una forma de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. O sea que ellos habían obedecido a esta forma de doctrina, pero la habían obedecido de corazón. Una forma de doctrina que ellos habían conocido, a una forma de la verdad libertadora de que el Señor empezó hablando en Juan capítulo 8 a aquellos judíos que estaban con él. Él dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, en un tiempo fueron esclavos, pero habían obedecido de corazón, dice, a aquella forma de doctrina. La habían obedecido de corazón, se entregaron a ellos de corazón a esta forma de doctrina y fueron libertados. ¿Qué forma de doctrina es la que ellos habían obedecido? Allí mismo, en el mismo capítulo, el mismo apóstol Pablo nos aclara cuál es esta forma de doctrina que estos hombres habían obedecido, y la habían obedecido de corazón, y por eso habían sido libertados. ¿Cómo obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo? El Evangelio del Señor Jesucristo ya vimos, según la palabra de Él, que el Evangelio de Jesucristo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Y estas personas habían obedecido de corazón a esta forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina que usted y yo debemos de obedecer? Aquí está, en Romanos capítulo 6, en el mismo capítulo, pero en el versículo 3 y el versículo 4. Dice: ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Recuerda lo que acabo de decir del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el primer punto en el Evangelio de Cristo? El primer punto en el Evangelio de Cristo es su muerte, la muerte del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol nos está diciendo que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea que estos hombres, y como usted y como yo, cuando nos bautizamos, participamos en la muerte de Cristo. Somos muertos en ese momento, porque estamos obedeciendo. Hemos sido bautizados en su muerte, dice. Este es el primer punto del Evangelio de Cristo, la muerte de Cristo. Y nosotros en el Evangelio hemos muerto, dice. Hemos sido bautizados en su muerte por medio del bautizo. Mire lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados. ¿Cuál es el segundo punto del Evangelio del Señor Jesucristo? Su sepultura. Él fue sepultado. Él fue muerto y fue sepultado. Y nosotros también, cuando somos bautizados, participamos en la muerte del Señor, y después dice, venimos sepultados, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjese, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuál es el tercer punto en el Evangelio de Cristo? Su resurrección. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y aquí está diciendo el apóstol, dice el versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Al salir del agua, nosotros estamos resucitando a una nueva vida. Hemos resucitado para vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, nosotros podemos ver que el Evangelio del Señor es algo sencillo, pero poderoso, cuando nosotros creemos verdaderamente en el poder del Señor. Así que aquí estamos viendo que de esa manera nosotros obedecemos esa forma de doctrina, la forma de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, por medio del bautismo en agua, el bautismo bíblico. En el agua, el pecador participa en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El bautismo bíblico es la forma del Evangelio, y esa forma es la que todo hombre debe obedecer para poder ser libertado del pecado. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando usted se bautice, cuando usted se bautiza, cuando nosotros nos bautizamos, obedecimos de corazón a esa forma de doctrina, y entonces nosotros fuimos limpiados, fuimos perdonados, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 12, el apóstol está confirmando una vez más lo que acabo de leer, lo que acabo de explicar.
Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjese cómo dice el texto, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros, usted no debe poner su fe en el que lo está bautizando. No debe de poner su fe en el agua. No debe poner su fe en la iglesia. Usted debe poner su fe en el poder de Dios. El bautismo es la obediencia a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para poder ser libertados del pecado. El poder es de Dios, no de ninguna persona. Nosotros, usted, solo debe creer en el poder de Dios para poder ser libertado, para poder ser perdonado, para poder salvar su alma. Eso es lo que debe de hacer. Obedecer el Evangelio en la forma del bautismo. Cuando usted muere, es sepultado y es resucitado. Si Colosenses 2:12 está haciendo más claro, porque él dice que fuimos sepultados con él en el bautismo, fuimos resucitados con él mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros tenemos nuestra confianza en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios es el Evangelio. Porque se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvar al hombre que cree en esta verdad, que cree en el Evangelio, que cree en el poder de Dios. Ahora vamos a oír lo que dice el Señor Jesús en Romanos 16, 15 y 16. Porque el Señor Jesús en Romanos 16, 15 y 16 está diciendo en pocas palabras todo lo que yo he dicho en muchas palabras. Romanos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y es por eso, mi querido oyente, que yo escogí hoy, esta tarde, este estudio, porque quiero hacer lo que nuestro Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos cuando estuvo con ellos, de ir y predicar el Evangelio. Y ya usted conoció por medio de la palabra del Señor qué es la palabra de verdad que hará libre al pecador. Ya encontramos esa verdad poderosa. Ya encontramos cómo obedecer esa forma de doctrina del Evangelio del Señor. Ya vimos que podemos obedecer el Evangelio del Señor, que es la muerte, la sepultura del Señor Jesucristo y su resurrección en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos. Es por eso que yo estoy aquí hablando de esto en este momento, porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y Dios me ha dado la sabiduría, Dios me ha dado la enseñanza, que la encontré en su palabra, para darla con seguridad, para darla con base bíblica a usted que todavía no ha obedecido el Evangelio. Por eso estoy aquí en este momento. Ahora mire lo que dice el versículo 16. El que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere ¿en qué? El que creyere ¿en qué, mi estimado? ¿En qué debe de creer usted? El que creyere en el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio en su palabra original es buenas nuevas. Eso es lo que significa Evangelio. Pero hemos estudiado el Evangelio que liberta al pecado, al hombre pecador. Como ya dije, el Nuevo Testamento contiene toda la enseñanza del Señor. Pero Él dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Usted debe de creer en el Evangelio. El que creyere, ¿en qué? El que creyere en el Evangelio, que significa la verdad, la palabra de Dios, y fuere bautizado. ¿Qué significa? Cuando usted se bautiza, eso significa que usted ha obedecido, está obedeciendo a la verdad que lo va a libertar del pecado. Y si usted lo conoce, entonces, y lo hace, usted va a ser salvo, porque quedará libre del pecado. Esto es lo único que usted necesita saber, y después aprenderá todo lo que Cristo ha mandado que usted debe de saber. Pero para que usted sea salvo, para que usted sea libre del pecado, para que su alma pueda encontrar la salvación de su alma, usted debe conocer la verdad. Ahora, mi querido amigo, mi querido oyente, usted ha conocido la verdad. ¿La entiende? ¿Cree usted en esta verdad? ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Reconoce usted su necesidad de ser libertado del pecado? Si usted reconoce la necesidad de ser libertado del pecado, ¿por qué no obedece usted en verdad ahora mismo? Usted puede ser bautizado ahora mismo, en este momento. Allí tiene a los hermanos. En donde quiera que me esté escuchando, mi querido oyente, mi querido amigo, allí donde quiera que usted esté escuchando, allí tiene a los hermanos que lo pueden bautizar, obedeciendo así a la verdad, obedeciendo así ahora el Evangelio de Cristo, el poder que tiene para salvar. Usted puede ser bautizado en este momento. Si usted ha entendido, a usted ahora ha conocido la verdad, la primera parte de lo que el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted ha conocido la verdad ahora. La segunda parte le toca a usted hacerlo. Anímese, decídase, no piense mucho, porque la situación pecaminosa en la que se encuentra el incrédulo, el hombre pecador, es muy seria, pero Dios le ofrece la libertad del pecado. Dios le ofrece en este momento, le está haciendo el llamado para que usted pueda ser libertado de esa esclavitud del pecado y venga a ser siervo de la justicia. Lo puede hacer ahora mismo. Dios los bendiga, hermano.